Spanish and English at the same time. And this time we are meeting for our fourth webinar. Since the start of the confinement, we have launched a series of EULAC webinars to discuss different issues of interest for our membership. We have started with a webinar on regional cooperation, a second webinar on social cohesion. Last week, Monday, we discussed international cooperation in the era of COVID-19. And today we are here to discuss scientific cooperation. We will continue this series and we have already scheduled a new webinar on the 15th of June, which will be a dialogue between journalists from the European Union, Latin America, and the Caribbean. This activity corresponds to the mandate of the Foundation, which is to foster mutual knowledge and the visibility of the EU, Latin American, and Caribbean relation. And it is a modality that we hope to continue also in future. Before I introduce the speaker of this afternoon, please let me remind you that this session is recorded and that the record will be available from tomorrow in the website of the Foundation, where you can find as well the the past recorded session. If you have any question from the public, you can use the modality question and answers. And if your question is directed to a specific panelist, please indicate it, because this will facilitate the work of the panelists and our work. So I will start introducing Ambassador Mauricio Escanero, who is a representative of Mexico before the European institution, and Claudia Gintersdorfer, who is the head of unit for regional relation with Latin America and the Caribbean in the European External Action Service. They represent the co-presidencies of the board of directors of the EULAC Foundation, and they have been introducing all our previous sessions, as I will do also today. Then let me introduce from Rome Ambassador Cavallari, who is the Secretary General of the Italo-Latino-American Institute, ILA. From Barbados, Ms. Joyce St. John, Executive Director of the Caribbean Public Health Institute. From Mexico, Gustavo Cabrera, Director General of Technical and Scientific Cooperation of AMEXID from Mexico City. Then let me introduce from Buenos Aires, Maria Alejandra Davidziuk, who is coordinator of the Argentine EU Liaison Office of the Ministry of Science and Technology. And Esther Rodriguez from Madrid. Esther Rodriguez is the coordinator of the European Project Office
of the Instituto de Salud Carlos III. El moderador de la discusión de esta tarde es el profesor Ramón Torrent, que preside el OBREAL, Observatorio Global, al cual también agradecemos junto con su equipo y en particular Nicolás Patrici por el apoyo que esta organización nos ha estado dando desde Barcelona en la organización de los webinarios. Paso ahora la palabra al embajador Scanero por unas palabras de introducción. Muchas gracias, embajadora Madej, señora Gintersdorfer. Es un gran gusto saludar y dar la bienvenida a todas y a todos las y los participantes y panelistas en este webinario de la Fundación EULAC sobre los retos prioritarios de la hora actual. En este cuarto webinario concentraremos nuestra reflexión en un tema de importancia fundamental: la cooperación científica frente a la pandemia COVID-19 y sus impactos económicos y sociales. Y claramente, en su perspectiva más amplia y tomando en cuenta que estamos viviendo una revolución tecnológica de alcances históricos, la cooperación científica frente a los grandes retos globales. El conocimiento es vital para lograr y proyectar el desarrollo humano, y la construcción colectiva y el aprovechamiento compartido del conocimiento por vía de la cooperación internacional es hoy más indispensable que nunca. Estamos hablando de un bien público global por excelencia, como nos lo ha hecho ver con absoluta claridad la emergencia sanitaria actual. La CELAC y la Unión Europea, a partir de los valores y aspiraciones que compartimos, podemos y debemos desempeñar un papel de liderazgo en favor del fortalecimiento de esta cooperación esencial para la articulación de las respuestas a los desafíos globales. Con este propósito, entre otros esfuerzos, estamos trabajando para el relanzamiento este año de la iniciativa conjunta CELAC-Unión Europea para la investigación e innovación, con énfasis en la colaboración científica y tecnológica en materia medioambiental, digital y de salud. En este mismo sentido, ya lo he subrayado en este foro, el canciller de México, Marcelo Ebrard, en su calidad de presidencia pro tempore de la CELAC, ha invitado a los países de América Latina y el Caribe a sumar los recursos y conocimientos regionales para apoyar la respuesta global frente al COVID-19, tanto en el marco de la Cumbre de Respuesta Global al Coronavirus, como en el marco de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, la CEPI, por sus siglas en inglés. Les deseo a todas y todos un fructífero webinario y aprovecho esta oportunidad para reiterarles nuestro compromiso para continuar fortaleciendo la Asociación Estratégica CELAC-Unión Europea en apoyo a la cooperación internacional y el multilateralismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Scanero, también para acordar en esta oportunidad los esfuerzos que se están haciendo para relanzar la iniciativa conjunta para la investigación y la innovación birregional. Le paso ahora la palabra a Claudia Gintersdorfer. Ejecutiva y también al embajador Scanero como copresidencia de la Fundación. Para mí es un enorme placer de participar de la apertura de esta nueva edición del webinario y también les mando saludos especiales de mi directora ejecutiva, la señora Herda, que estuvo presente en los anteriores webinarios, pero hoy tiene otro compromiso a la misma hora. El tema de hoy, creo que, como ya lo resaltó el embajador Scanero, es de particular interés.
dado que los investigadores y la comunidad académica tienen un lugar central tanto en el manejo como en la salida a la actual crisis del COVID. Por un lado está la importancia de la investigación sobre los diagnósticos, el tratamiento y la prevención, y sobre todo el desarrollo de una vacuna. Por otro lado está el análisis científico necesario también para entender la crisis, anticipar su impacto e informar las decisiones de las autoridades públicas. Un paso importante ha sido la Conferencia Internacional de Donantes convocada por la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, el día 4 de mayo, y donde también estuvo presente el canciller mexicano Ebrard. En esta ocasión se recaudaron 7.4 mil millones de euros precisamente para el desarrollo y despliegue universal de medios de diagnóstico, de tratamiento y vacunas contra el coronavirus. Y este monto también incluye el compromiso de la Unión Europea, la mayor parte a través del programa de investigación Horizonte 2020. Y en ese contexto, tal vez una palabra sobre este programa que ya ha demostrado su valor desde el inicio de esta crisis. Ya se han financiado una serie de proyectos relacionados con el coronavirus y el enfoque ha sido en el desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas, pero también en mejorar la preparación ante las pandemias. La más reciente convocatoria, por un monto de 122 millones de euros, ha sido publicada la semana pasada y estará abierta hasta el día 11 de junio. Y cabe destacar que esas convocatorias están abiertas también a la participación de socios internacionales, por ejemplo, universidades, centros de investigación, y pueden ser de interés, claro, para los investigadores de América Latina y del Caribe. Ya existe una fuerte colaboración en el área de la salud en los programas Marco y los contactos establecidos pueden servir para presentar nuevas propuestas relacionadas con el COVID. Aparte de estos programas de investigación, existen también otras iniciativas que facilitan la colaboración internacional. Solo voy a mencionar una. Hay un llamado hackathon llamado EU versus contra el virus, en el cual han participado en abril 21.000 innovadores de 141 países y se han identificado más de 100 soluciones innovadoras para enfrentar la crisis del COVID. Claro, todas estas iniciativas se han concretizado a muy corto plazo para hacer frente al coronavirus, pero también asientan las bases para una colaboración a más largo plazo y para mantener esas redes y compartir la información y estar mejor preparados ante futuras pandemias. Y con esto espero que la cooperación científica y académica entre la América Latina y el Caribe y la Unión Europea, una vez más tendrá resultados esperados en este desafío común. Y la conferencia a la que hizo referencia el embajador Escanero en el marco también de la cooperación UE-CELAC ciertamente será un paso importante en esa dirección. Entonces les agradezco mucho su atención y les deseo un intercambio muy interesante. Gracias. Muchas gracias a la representante de la copresidencia por parte de la Unión Europea, del Consejo Directivo de la Fundación, Claudia Gintersdorfer, por toda la información también que proporcionó. Vuelvo a acordarle que este webinario será disponible en nuestra página web a partir de mañana si acaso no han podido captar toda la información. Sé que nos siguen entre el público, están representantes de varias redes de investigación y entonces pueden volver a recuperar también esa información sucesivamente. Le voy a dar ahora la palabra al profesor Ramón Torrent, que moderará el panel. Por favor. Gracias, Paola. La función de un moderador es hablar lo mínimo posible para que quede el máximo de tiempo disponible a los panelistas y para el debate.
de manera que yo intentaré cumplir con esta función. Nos han dado ya una lección la Fundación EULAC y las dos copresidencias, Unión Europea y CELAC, de brevedad al comienzo. El panel reúne 5 perspectivas bien articuladas y pensadas desde el punto de vista geográfico y político. Comienza con una nueva mirada desde los dos lados del Atlántico, porque el Instituto Italo-Latinoamericano, aunque tenga la sede en Roma, la enorme mayoría de sus países miembros son de América Latina. Luego seguirán 2 visiones de la comunidad científica, Joyce St. John desde América Latina y del Caribe, concretamente desde el Caribe, y Esther Rodríguez desde la Unión Europea y un proyecto Horizon 2020. Y luego seguirán 2 visiones de personas que están en el interfaz, como se dice ahora, entre política y gobierno, entre política científica y gobierno, en el gobierno argentino y en el gobierno de México. Yo he pedido a todos los panelistas que no excedan los 11 minutos y que me autoricen a mí a interrumpir si los exceden, y ellos muy amablemente han aceptado este criterio, de manera que esto funcionará como una seda y a las 5:11 de la tarde habremos terminado y podremos abrir el debate. Por tanto, por favor, Antonella, tienes la palabra. Abre el micro, por favor. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Y soy Antonella Cavallari, secretaria general de la ILA. Para quien no sea tan familiar con nuestra organización, diré que trátase de una organización internacional que reúne Italia y los 20 países de la región latinoamericana. Entonces, nuestros socios son los países de América Latina y Italia, obviamente. Lo que haré hoy es de presentarle un PowerPoint que voy a mostrarle en la pantalla, no sé si lo ven ya. Si me autoriza a Abajo de su pantalla usted encuentra Share Screen. Bueno, entonces, para utilizar bien mi tiempo, pensé mejor utilizar un PowerPoint. Pero me resulta que está todavía deshabilitado. Si pueden habilitarlo, le agradecería mucho. Así que empiezo ya mi intervención. En la parte baja de la pantalla. Sí, yo lo hice, pero me dice que está deshabilitado por ustedes. ¿No lo pueden habilitar? Eso. Yo hice... Ya tendría que estar habilitado. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos empezando. Obviamente lo que estamos viendo todos es que frente a estados, a una situación política de cierre de las fronteras, los científicos están abriendo las suyas. Nunca han colaborado tanto como en este momento, afortunadamente, y se ha visto y se está viendo una colaboración que me da mucha esperanza para el futuro. Los científicos están borrando realmente todas las fronteras entre ellos y las áreas del conocimiento se están concentrando en este mismo tema de la lucha al COVID. Esto lleva a pensar en la importancia de la cooperación y del multilateralismo, en el sentido que desafíos mundiales, globales como estos solamente se pueden enfrentar cooperando entre estados, y también nos está mostrando que las decisiones, incluso las decisiones políticas, se están tomando con una base científica importante. No sé si en otros países, pero seguramente sí en Italia, el gobierno se ha basado muchísimo en la toma de sus decisiones en las informaciones que le ha dado un comité científico
formado por expertos, virólogos, expertos de esta materia. Esto es importante porque es un reconocimiento que no se ha tenido siempre. Y esto, a su vez, conlleva la importancia de impulsar la educación y la formación. Entonces, de favorecer la formación global de los científicos, compartir informaciones y favorecer los cursos, por ejemplo, de formación. Esta es una parte importante porque la ILA tiene una tradición en términos de cursos de formación y de capacitación de operadores y tiene muchos acuerdos, como vamos a ver en breve tiempo. A su vez, el tema de la educación y de la formación implica la financiación de la formación científica. Hay que financiarla de manera constante, o sea, de mantener un nivel de financiación de la investigación científica, que no puede ser un día sí, un día no. Hay que contar sobre un presupuesto. En este sentido también me parece importante destacar que en el último decreto, que nosotros hemos llamado en Italia decreto rilancio, está prevista una parte importante, 1.400 millones, justamente para la formación en materia de la investigación científica. ¿Cuál es el rol de la ILA frente a esos desafíos? Nosotros hace 54 años que generamos redes. Eso es importante porque la idea de red, de conectar las personas que se ocupan de un cierto tema o problema, es importante que se tenga ya lista la red, no que se convoque de última hora cuando el problema ya está hot. Entonces la ILA puede ayudar y de hecho le voy a contar, estamos ya haciendo bastante cosas para generar redes y para ponernos como puente entre los gobiernos de América Latina y Europa, no solamente como un puente entre América Latina y Italia, que es uno de los países miembros fundador, pero también entre América Latina y Europa. Y en este sentido, nuestra colaboración con las instituciones europeas y con la Fundación EULAC, con la cual tenemos un acuerdo de colaboración, es muy importante. Entonces, nos proponemos nosotros como un puente. ¿Y cómo promovemos las redes de colaboración que tenemos? A través de los acuerdos, ven en la foto la firma del acuerdo con Paola y mi predecesor Donato Di Santo. Tenemos acuerdo con organismos internacionales, con universidades, instituciones de investigación, tanto italiana cuanto europeas e internacionales. No le haré la elencación porque si no me excedo mi límite de tiempo y Ramón me reta, pero son como 200 acuerdos lo que tenemos. Y también promovemos la red de colaboración a través de la promoción de encuentros, conferencias, seminarios y a través de la creación de redes específicas, como ha sido, por ejemplo, la creación de la Alianza Ítalo-Latinoamericana para la promoción de la igualdad de género, que ha puesto en contacto las operadoras y los operadores que tratan el tema de la igualdad de género. También tenemos una red de científicos Italia-América Latina, que es muy importante, ha sido creada por nuestra Secretaría Técnico-Científica, y ya tenemos este contacto estable entre científicos italianos y latinoamericanos. Entonces ya contábamos antes del COVID con esta red y no ha sido difícil activarla en el momento en el cual hemos tenido la necesidad. Otra actividad es lo que están haciendo ustedes también, lo de los seminarios online, los webinarios. El último que hemos organizado tenía el título Enfrentar la emergencia coronavirus, intercambio de buenas prácticas e información. Ha sido muy importante porque han participado viceministros, ministros de la salud,
y directores de organizaciones de las instituciones latinoamericanas y han tenido la posibilidad de aprovechar de primera mano del conocimiento que se está desarrollando en Italia en el tema de COVID. Por parte italiana ha participado, por ejemplo, el consejero del ministro de Salud, que nos ha explicado lo último tratamiento farmacológico. Entonces, eso también es una manera de promover la colaboración. Otra manera clásica es a través de la comunicación y difusión de las informaciones, a través de nuestras newsletters, de nuestra web page, digamos, para los que no conocen el ILA, echen un vistazo a nuestra página web, www.ila.org. Estamos en las redes sociales como todos, entonces eso también es una manera de promover las redes de colaboración. También un instrumento muy importante que tenemos es lo de las becas, que son financiadas por la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores italianos. Y aprovecho para decirle que la convocatoria está abierta y termina el 17 de julio. Entonces tenemos becas en varios sectores, agroalimentar, sostenibilidad ambiental, ciencia de la vida, conservación del patrimonio cultural, etc. Entonces damos un número interesante de becas para la formación de funcionarios o perfeccionamiento de estudiantes latinoamericanos. Aprovechen de eso también. Y también se promueve la red de colaboración a través de los propios proyectos que ejecutamos en el territorio. Tanto proyectos europeos como Eurosocial, como el Pacto, como EULAC Focus, que también hemos trabajado en eso. Sé que Ramón es el papá de este proyecto. Y también de la cooperación italiana, que financia muchos de los proyectos que desarrollamos en América Latina. Los ejecutores de los proyectos también, naturalmente, forman redes de colaboración. Obviamente, como todas las cosas, las redes también se pueden mejorar. Y con eso voy concluyendo mi presentación. ¿Cómo mejorar las redes de colaboración? Yo creo que es importante crear una mayor vinculación entre políticos, científicos, sociedad civil, funcionarios públicos. O sea, que este trabajo que se ha visto durante esta pandemia se continúe y mejore también. Yo digo siempre que hay un antes y un después de este COVID, ¿no? Antes no siempre había esta vinculación y esta colaboración entre los varios sectores. Ahora creo que tenemos que mirar adelante y mejorar y profundizar aún más esta colaboración. Y también trabajar de manera preventiva. También lo estaba diciendo, cuando uno ya tiene una red de colaboración, por ejemplo, de contactos, es mucho más fácil aprovechar lo que se tiene de que crearlo en el momento en el cual estamos enfrentando una emergencia. Entonces, estamos preparados con esto. Reforzamos entonces los mecanismos ya existentes, lo que tenemos, para enfrentar cualquier situación de emergencia que se cree. Entonces, yo diría que podemos promover una mayor abertura, compartir siempre las informaciones, generar nuevos espacios de intercambio y visiones que sean interdisciplinarias. Entonces, como ILA nos comprometemos a seguir este camino y bienvenidas a todas las sugerencias. Estamos en contacto también por mail o con cualquier modalidad que ustedes crean oportuna. Muchas gracias y bueno, un abrazo virtual a todos. Grazie tante, Antonella. So now Dr. Joy St. John from the Caribbean Agency. Go ahead and try to keep to the 11 minutes, Joy. Thank you. Turn on your mic. Thank you. Yes. I was just about to say I need Antonella to let me share the screen, but she's done it.
You should be able already. Can you see my screen? Yes, but you should put it in slideshow mode so we can see the larger image. Yes, perfect. So I am really pleased to join the panel to discuss this whole issue of the coordinated management of new pandemics. And in the presentation, I hope to speak not only about the current pandemic, but to speak about a Caribbean epidemic that the EU has already helped us with, and then come forward to our current situation and the way in which the EU has helped the Caribbean Public Health Agency to help the member states in CARICOM with this current emergency. So a little bit about CARPHA. We are one of 3 multinational public health institutions, and we're the merger of the former 5 regional health institutions with headquarters in Trinidad and Tobago and campuses in St. Lucia and Jamaica. And we've had support from the EU even for the establishment of CARPHA. So in the first instance, I want to give you a little insight into combating a Caribbean epidemic. And the 11th EDF gave us 5,000 euros to deal with mosquito-borne diseases. So these are some of the major project activities that we have, or we are currently, or we will be executing. And you see there's a great deal of emphasis on system strengthening and capacity building, as well as partnerships and networking. But we're not forgetting community engagement, because with so many of these outbreaks, community engagement is important. A very important deliverable was this whole issue of research. And you will see here that we've had research, a lot of research into Zika, which has helped the Caribbean be free of transmission of Zika. And in this, we followed a birth cohort in 4 member states. There was the development of an online Zika registry. But we also, as I said before, looked at community engagement, and knowledge, attitude, and practice studies on vector-borne diseases were conducted in 2 member states. And there's also been a public health education campaign in at least 1 member state. These are additional activities that have seen the support of the EU. I rather like, if you look at the bottom left, I rather like this cartoon campaign to ensure that we unite to fight the bite. I love that slogan. But also we've been compiling rapid response teams. There has been hurricane preparedness and planning, and health promotion, of course. And so we fast-tracked to the newest iteration of support from EDF, the Zika and other mosquito-borne diseases. And you will see here, the overall objective is to improve public health of the Caribbean population through a reduction in morbidity associated with Zika and other mosquito-borne diseases. And we have 5 major results that we're working on simultaneously to the work that we're doing with COVID-19. So let's talk about COVID-19. And there was work done. We didn't know it would be COVID-19, but and when I say we, I mean the security cluster of CARICOM, had a meeting and decided to put epidemics in tier 3 of the 4-tier risks and threats table for the CARICOM community. And then when we discovered what was going on in January, we started working with the member states on January 4th, and also coordinated with the Caribbean Disaster Emergency Management Agency. We worked with the Regional Security System
for transporting specimens, and we have worked with many stakeholders in the security cluster, including ministers of health, so that there was policy direction in the overall way in which we handled COVID-19 health security. But we still have challenges, and you will see procurement, completeness of surveillance data, and coordination with multiple sectors have all gone towards what are the challenges. But the major challenge that is affecting governments right now is economic shocks to both tourism and service industries. And so the heads of government determined that there should be regional solidarity and has mandated the development of intra-regional travel protocols, joint procurement of some of those things that you saw were difficult for us to procure, as well as food security. And here comes the support from the EU. And there has been support in the form of 8 million euros, of which 5 million is for direct support. And this is all for combating the pandemic. Here you will see Ambassador Tramacheri and I signing the zombie project document, but this gives a pie chart of the first year's direct immediate response to COVID-19. And you will see there's a heavy emphasis on treatments or vaccines when they become available, the procurement of supplies, lab equipment, quarantine and isolation procedures training, to name a few. And in years 2 to 4, these are some of the issues that we will be focusing on to ensure that there is capacity building in our member states. And we are looking also at research. You know that there needs to be a lot of research when you have a novel virus. And this research collaboration, the first one that we're looking at, is again in the area of knowledge, attitudes, and practice to identify how exposure to COVID-19 has affected or will affect behavior change. So there's not only support to the member states, but to CARPHA itself, so that it's empowered to become fit for purpose. And you will see some of the areas here of institutional strengthening, including the development of results-focused strategic plan and results-based management system, as well as support for Emergency Operations Center at CARPHA and additional human resources. So there are lots of opportunities. The first, strengthening resilience in the member states. The second, charting the new pandemic waters, finding ways to safely exit the first wave. The third, support for the development of health protocols, which allow a safe return to tourism. And then, of course, EU support to strengthen the agency to continue to lead public health in the Caribbean. So my acknowledgements to the European Union, and thank you for this opportunity to share. So, thank you very much, Joy. You have kept absolutely to the allowed time. And then we go on to Esther Rodriguez and her experience talking from within one of the main Horizon 2020 projects in the area of health. Go ahead, Esther. Muchas gracias. I switched to Spanish now. Okay. I guess it's okay. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión. Para nosotros es muy interesante, es un foro en el que no estamos tan acostumbrados a participar, pero en el que por otro lado veo caras conocidas, con lo cual está bien unir los puntos.
en este caso. Yo les voy a relatar un poco de dónde nace este proyecto y para eso me desvío inicialmente de la crisis que vivimos actualmente, pero llegaré enseguida a ella, ¿vale? Porque todos nos hemos encontrado con ella. Este proyecto, que efectivamente está financiado por la Comisión Europea a través del Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa y que se llama EULAC Permet, es una iniciativa que surge a raíz de una prioridad que establece la Unión Europea en su momento, hace ya años, en la necesidad de invertir en medicina personalizada. Sabemos que el futuro de la salud pasa por unos tratamientos personalizados, por un conocimiento personalizado del individuo, del paciente o del individuo sano para también cuestiones de prevención, diagnóstico y tratamiento. Y hay una serie de programas que se ponen en marcha. Entre ellos, un programa que es, digamos, el programa matriz, que es el Consorcio Internacional para Medicina Personalizada. Y este consorcio, que como digo, nace bajo el auspicio y con la promoción de la Comisión Europea y de la Unión Europea, tiene en realidad una vocación internacional y desde el principio busca alianzas globales. Una de las más importantes, por las relaciones naturales entre ambas regiones, es con América Latina. Y de ahí la necesidad de tender puentes entre ambas regiones y de ahí nace este proyecto a principios de 2019 con el fin de ampliar los esfuerzos globales en medicina personalizada y también de acercar a ambas regiones para conseguir tener un entendimiento mutuo y común de lo que es la medicina personalizada y de cómo llevarla a la realidad, y es aquí donde la cosa se pone complicada, a los distintos sistemas de salud. Es decir, cómo implementarlo, cómo hacerlo una realidad. ¿Vale? Entonces, esta iniciativa, este proyecto, nace también como un esfuerzo en este caso somos 11 socios, repartidos entre ambas regiones de manera equilibrada. Tenemos socios en Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, Brasil, no me quiero dejar a nadie, y también socios en... Todavía hay, aquí bajaron los casos, pero todavía hay emergencia. Y luego en socios europeos somos en total, como digo, 9 países involucrados, una gran infraestructura europea, como es el Centro Europeo de Ensayos Clínicos. Y nos marcamos los objetivos, primero, de identificar qué es lo que hay en medicina personalizada, cuáles son las capacidades de ambas regiones, cuáles son los puntos de interés mutuo, cuáles son las necesidades y los retos específicos en América Latina, con su diversidad y su amplitud geográfica, que todos conocemos, y a partir de ahí intentar construir puntos de interés común y establecer un diálogo político para hacer recomendaciones sobre cómo llevar a la realidad estas iniciativas en medicina personalizada. Nos encontramos en el primer año de proyecto con un recibimiento estupendo por parte de la comunidad científica de ambas partes. Hemos organizado una serie de eventos, de escuelas de verano y de jornadas en el que ponemos a interaccionar tanto, y eso es muy importante también en este caso, tanto a los actores políticos, a los decisores y a los gestores de los sistemas de salud como a los investigadores, y aquello tiene muy buena acogida. Y queremos seguir ahí, queremos seguir en ese esfuerzo, pero llega enero de 2020 y todos nos encontramos con esta realidad del coronavirus. Y como científicos, la comunidad no puede dar la espalda a esto, nos empezamos a hacer preguntas y también experimentamos en propia carne, digamos, a través del proyecto, de las dificultades que esta crisis nos pone delante, ¿no? Y yo creo que aquí estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado antes Antonella, en el sentido de que hemos visto cómo la ciencia es a la vez una contraparte a ciertos impulsos proteccionistas y nacionalistas, pero al mismo tiempo, como toda actividad humana, se ve sometida a las mismas tensiones o a tensiones muy similares que el resto de las actividades.
Y en eso, por ejemplo, es muy importante, y lo hemos visto, también en aquellos programas donde ha habido recortes o donde no hay recursos suficientes, o los recursos, porque en este caso estaban divididos entre la carga asistencial y la carga de investigación, se han visto bajo un estrés muy grande. ¿Vale? Entonces, por un lado está la necesidad de dar una respuesta con pocos medios, que lleva a una quizás falta de coordinación en algunos casos, y por otro lado hay una exigencia por parte de la sociedad de dar una respuesta inmediata. Todos queremos saber cómo se transmite el virus, qué pasa con los enfermos, cómo tratarlos mejor. Pero la ciencia no tiene ese ritmo. Y además la ciencia necesita de unos resultados muy sólidos y muy bien contrastados. Y ahí, digamos que la comunidad científica tiene que luchar entre esas tensiones. Porque además, una cosa que también en la que yo creo que tenemos que estar atentos es que las decisiones políticas tienen, es verdad que en este caso las decisiones políticas se han visto muy asesoradas por los científicos, y eso es muy bueno, pero también tenemos que intentar que la ciencia nos sirva como excusa, digamos, para poner un parapeto a según qué cosas. Las decisiones políticas son políticas, pero tienen que estar sustentadas bajo evidencia científica, ¿no? Y eso es lo que tenemos lo que habría que defender. Entonces, en el contexto de la compilación internacional y en la experiencia de nuestro proyecto en particular, que es una cosa relativamente pequeña, ¿no? en todos los esfuerzos que se están haciendo en cooperación, efectivamente hemos visto que un valor muy grande es poner en común programas abiertos en el que participen al mismo tiempo distintos actores con distintos perfiles, científicos, gestores, decisores políticos. Por otro lado, se ha puesto también de manifiesto la necesidad cada vez más de hacer la ciencia abierta, de que los resultados de investigación, y en particular los resultados de investigación financiada con recursos públicos, se ponga a disposición de toda la comunidad. Y para eso hay una serie también de implicaciones, pero creo que ahí se están haciendo unos esfuerzos importantes. El propio programa de Horizonte 2020, con estos nuevos proyectos que va a financiar, pide un esfuerzo extra en compartición de datos y de resultados a los proyectos que sean seleccionados. Nosotros desde, por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III, que también está financiando proyectos sobre esta enfermedad, también se exige una compartición de datos. Y luego también otro arma que tenemos y que viene un poco en la línea de tener estructuras ya creadas, es que para poder tener una cooperación efectiva es muy bueno tener programas como, por ejemplo, Horizonte 2020, que sean estables en el tiempo y que sean abiertos. Horizonte 2020 yo creo que es un buen ejemplo en la medida en la que es uno de los más abiertos, pero podría ser todavía más, ¿no? Y básicamente esa es la reflexión en materia de cooperación internacional. Yo además, precisamente porque estamos en este proyecto que está relacionado con medicina personalizada, nos surge directamente, nos interpela esta crisis a qué hubiese pasado o qué pasaría si tuviésemos una medicina personalizada bien implementada en los sistemas de salud a día de hoy. ¿Habríamos sabido dar o sabríamos dar una respuesta mucho más acertada a los pacientes en los hospitales? Y es ahí donde estamos intentando hacer un esfuerzo. Hay ya muchas iniciativas lanzadas para ver cómo la respuesta al virus depende de la genética del paciente y de una serie de cosas, y ahí creo que también se podrían hacer esfuerzos conjuntos interesantes. Y básicamente esa es lo que nosotros estamos viendo en el proyecto. Estamos intentando también reflexionar conjuntamente con todos nuestros socios en cómo parte de las actividades que hacemos en el proyecto vayan encaminadas también a poner en común información
que seas útil para esta crisis y seguimos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Ahora tiene la palabra María Alejandra Davidziuk como responsable de la Unidad de Cooperación con la Unión Europea en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Adelante, Alejandra. Sí, muchas gracias, Ramón. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias a la Fundación EULAC por esta invitación y aprovecho para saludar a todos los panelistas y también a mi equipo de trabajo de la Oficina de Enlace y de la Dirección Nacional a cargo de Karina Pombo. Bueno, en primer lugar, a ver, la suerte de ya escuchar a varios panelistas es porque me dan una idea también de cómo centrar mi presentación. Justamente yo, al coordinar la Oficina de Enlace Argentina-Unión Europea en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay muchas de estas cuestiones que ustedes presentaron, que es parte de nuestra tarea diaria, pero tenemos también otros desafíos ante el COVID y ante las políticas científicas que necesitamos verla y centrarla a nivel nacional primero, para después poder analizar la cooperación internacional, no solo con la Unión Europea, pero multilateral con la región y en el diálogo birregional específicamente. Celebro el anuncio del embajador Scanero sobre el relanzamiento de la SOMCHIRI para este año, con la pro tempore a cargo de México, y la presentación de Lila sobre el tema de las redes. Nosotros somos muy activos, no solamente desde los entes gubernamentales, pero sí desde las redes de científicos y desde los mismos centros de investigación, apoyando la cooperación internacional en los diferentes niveles. Y justamente con el proyecto PERMED, nosotros somos socios activos, pero bueno, yo quisiera hacer mi presentación desde la mirada desde un Estado, ¿no? desde el gobierno, de cómo se ve esto desde el gobierno argentino, y ante la situación que estamos viviendo todos a nivel global, con más de 300.000 muertos, con una incertidumbre cada vez mayor de qué va a pasar y qué nos deparará la vida. Desde Argentina tenemos algunas ya lecciones aprendidas, y quedó claro en la estrategia nacional que las decisiones tomadas a tiempo son las más importantes. En Argentina, el 20 de marzo, pocos días después que en Italia y en España, ya con miles de muertos, se declaró el aislamiento preventivo. En Argentina, por decreto presidencial, se decretó el aislamiento social preventivo obligatorio. Esto fue muy difícil porque todavía la ciudadanía lo veía como algo muy lejano, como algo que se veía solamente en la televisión, pero esto nos dio tiempo para poder armar una estrategia de trabajo, para conseguir insumos, crear centros de testeos, generar avances tecnológicos o científicos a nivel nacional, generar y abastecer centros de salud, concientizar a los ciudadanos y, sobre todas las cosas, poder darle frente a un problema que tenemos en América Latina y el Caribe y en todos los países, que es poder generar una estrategia, pero teniendo en cuenta los altos índices de pobreza, de desigualdad y de exclusión que tienen parte de nuestra ciudadanía. Y esto requiere el doble de trabajo y es un desafío mucho mayor, porque llegar a estas poblaciones es doblemente difícil. Poder generar un aislamiento que se realice de forma consciente, generar pautas sanitarias de lavado de manos en lugares donde no hay agua potable, poder llegar con ayudas económicas hasta a las poblaciones que más lo necesiten porque viven en una economía informal. Entonces, para muchos de los países de nuestra región creo que es doblemente difícil, pero en Argentina al menos lo que pasó es que al haber tenido tiempo y al haber podido reforzar el sistema sanitario y poder evitar muchas muertes, el Estado lo que logró fue posicionarse como ordenador y como pieza clave para atender esta pandemia. No fue fácil porque esta pandemia del coronavirus justamente llegó en un momento de crisis, no fue un momento de bonanza en nuestro país.
Entonces, esto fue con una mirada general. Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, al mismo tiempo de decretar el aislamiento, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el CONICET y con la Agencia de Promoción Científica, se generó una unidad COVID-19 que tiene como objetivo coordinar el trabajo de institutos, centros de investigación, universidades, laboratorios y empresas de base tecnológica para alcanzar 3 objetivos específicos. Uno es desarrollar los nuevos test y kits de diagnóstico rápido, que se sumarían, que ya tenemos 2 hechos de los 3 que se habían propuesto, ya tenemos 2 realizados y en funcionamiento, uno de la Fundación Leluar y otro que es un emprendimiento público-privado entre el Instituto Milstein y la Fundación Casará. Después, como segundo objetivo, es poner al servicio del Ministerio de Salud las capacidades de por lo menos 12 centros de investigación de todo el país, incluyendo CONICET, y con más de 200 biólogos, bioquímicos y hasta matemáticos, para implementar el diagnóstico y acelerar los tiempos de su realización. Y como tercer objetivo, estimular líneas de investigación en diferentes disciplinas que aporten conocimiento para describir potenciales escenarios epidemiológicos. Esto ya se realizó una convocatoria excepcional que recibió más de 500 trabajos que están en evaluación. Todo este trabajo se hace de manera mancomunada y en total articulación con los otros entes de gobierno. Y aquí tuvimos una muy buena respuesta, porque lo que nos pasó es que están trabajando de manera coordinada diferentes niveles de gobierno, que en nuestro país es algo que no es muy fácil de alcanzar, que es que la nación, la provincia y el municipio con los enclaves barriales puedan trabajar en manera articulada. Esto tenemos la satisfacción de que está en funcionamiento y está generando buenos resultados. Todas estas iniciativas nacionales en el área de ciencia y tecnología, a su vez, están siendo coordinadas con iniciativas tanto regionales como internacionales. Por ejemplo, nosotras desde la Dirección Nacional y desde la Oficina de Enlace estamos en permanente conexión con las alianzas globales que se dan, la Alianza de Antimicrobianos, que tiene acciones específicas para el COVID, la Alianza Global de Enfermedades Infecciosas, que es el GLOBID-R, en donde somos uno de los 23 socios globales y que estamos ya en colaboración desde noviembre, diciembre en temas de COVID, cuando recién empezaban a salir algunas instancias de consulta. A nivel de UNESCO se destacó y se está trabajando en el tema de la ciencia abierta como una de las herramientas fundamentales para la cooperación internacional, que también fue nombrado antes por otros panelistas. MinCIT está trabajando en el Foro CILAC del año que viene, donde va a haber una convocatoria puntual en la región en el tema COVID. En el Mercosur se logró un financiamiento de proyectos de biomedicina a través del FOSEN con más de 16 millones de dólares para temas de COVID. En CELAC estamos trabajando para la constitución de una red de virólogos de la región a los efectos de monitorear y afrontar de forma conjunta la pandemia. En la CEGIB se está generando una estrategia iberoamericana de innovación orientada a remediar lo acontecido por el COVID. En el CABIO, que es un centro latinoamericano de biotecnología que incluye Argentina, Brasil y Uruguay, se está trabajando en la apertura de una convocatoria específica en proyectos de investigación de COVID. Con Cuba se retomaron las conversaciones en el marco del Centro Binacional Argentino-Cubano para el desarrollo de vacunas y de fármacos, que es uno de los que produce el interferón alfa-2b, que es uno de los medicamentos que se utiliza en China. Y podría seguir enumerando, pero es importante tomar en cuenta todos los trabajos que a nivel de nuestra región se están realizando para pensar la cooperación con la Unión Europea en un diálogo político birregional. Tenemos que tener en cuenta que para esta cooperación birregional tenemos ya mucho trabajo realizado, porque hace muchos años venimos colaborando, pero también tenemos muchos desafíos.
bisagra que tenemos que trabajar porque tenemos muchas capacidades en las temáticas relacionadas de COVID. Pero necesitamos repensar aquellas debilidades que suponen la fragmentación para poder trabajar con la Unión Europea de manera equilibrada y simétrica. Pensando en la próxima SOM, en la próxima reunión de altos funcionarios, pero seguramente el colega de México lo va a poder explicar mejor, sería interesante definir líneas temáticas comunes donde nuestra región de Latinoamérica y Caribe tiene fortalezas. Por ejemplo, el análisis y monitoreo de virus y bacterias en la región, así como también la resistencia que se está generando hacia los medicamentos. Todo esto es importante para pensar y relanzar esta nueva instancia de diálogo político regional. ¿Por qué digo esto? Porque en la última reunión se realizó en el 2007. Las estructuras, las temáticas, hay que repensar muchísimas cosas porque el mundo es totalmente diferente y ya no estamos viviendo en el mismo mundo en el que se realizó la última reunión de altos funcionarios. Y como conclusión, quisiera decir algo que va a sonar un poco obvio, pero es importante repensarlo y analizarlo. En este momento, como dijeron los colegas que me precedieron, la ciencia y también la conciencia ciudadana son las principales llaves para luchar contra el COVID. Y los estados nacionales son los principales responsables en poner en movimiento todas las medidas necesarias para combatir las pandemias y detener y generar los marcos referenciales para por favor, Alejandra, relaciones equilibradas. Gracias, Ramón. Perdón, me excedí unos minutos. Gracias. Gustavo Cabrera, el director general de la Agencia de Cooperación Científica Mexicana. Intento también mantener los 11 minutos, media hora para un debate que lanzaré yo con una pregunta porque las otras han ido encontrando más bien respuesta. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, muy buen día para todos ustedes. Agradezco la invitación a la Fundación. Es un espacio muy relevante para poder intercambiar información y sobre todo experiencias. Quiero también agradecerle a Antonella y al instituto que ella dirige, porque recientemente hemos visto que un mexicano fotógrafo formó parte de una lista de 5 finalistas, que el triunfador fue un fotógrafo argentino, si no me recuerdo, sobre el tema de qué somos los que comemos, ¿no? Y son elementos que nos ayudan a reconfigurar mucho acerca del planteamiento de identidad de la región, que no es parte de este tema, pero quisiera yo comentarlo como un reconocimiento a los esfuerzos que todos realizamos en materia de intercambio de experiencias. Preparé una presentación, espero que ya esté a la vista de todos ustedes, si no me lo hacen saber, pero quisiera decir que en México tenemos una frase que a veces es muy utilizada en los proyectos científicos y en los trabajos de investigación. Cuando nos preguntan que cómo van los resultados, cómo van los avances, pues siempre decimos a la ciencia, paciencia, pero en una pandemia, urgencia. Y ese es el tema principal que tenemos que trabajar con temas donde sale fuera de nuestro control la variable de la temporalidad. Quiero mencionar que cuando surgió el tema del H1N1 en México, en el 2009, si no mal recuerdo, espero no equivocarme, uno de los puntos que yo platicaba post efecto del H1N1 con un virólogo es que me decía, mira, el tema más preocupante no es que haya salido el H1N1, sino que se tienen identificados un X número de virus que son los más riesgosos y letales que el H1N1, y esos son de los que hay que estar monitoreando. Entonces, desde esa fecha, lo traía yo en mente como uno de los puntos relevantes que el tema científico debería desarrollar. Otro tema que también nos afecta, porque de alguna manera siempre hemos estado vulnerablemente y en situación de riesgo, el tema del sargazo. Ahora que nos hablaba acerca del tema del Zika, el sargazo es un
problema muy serio, sobre todo en la zona del Caribe, donde nos afecta en la relación de todo lo que de alguna forma se viene trabajando por parte. La MECSIT, que es la institución a la que yo pertenezco, es un organismo descentralizado donde, derivado de la publicación de la Ley de Cooperación Internacional en México, se creó para dejar de ser el organismo tradicional de ayuda humanitaria para convertirlo en un organismo que pueda coordinar las actividades de la sociedad civil, la parte académica y el sector privado en buscar los proyectos que podrían ayudar a mejorar el nivel de vida. Yo quiero mencionar que la cooperación forma parte de los principios de la política exterior de México desde 2019 con la actual administración. ¿Qué buscamos de alguna manera? Que la cooperación científica se convierta en el eje que nos ayude a articular tanto los principios de la política exterior como la suma de los principios del desarrollo científico. Y es esto lo que buscamos a través tanto del respeto de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la lucha por la paz y la seguridad internacional, pero sobre todo la no intervención como parte de los principios de la política, que sumado a la igualdad jurídica y a la proscripción del uso de la fuerza como un objetivo para evitar situaciones de carácter holocausto o de escenarios muy lamentables que históricamente pudiéramos no repetir o debemos no repetir, nos ayuda a buscar la solución pacífica de las controversias. Pero bajo todo ese escenario nos ayudamos a sumar a través de la cooperación internacional como el mecanismo o el medio para hacerlo. Tenemos como mandato sumarnos a la Agenda 2030 y buscar lograr atender la mayor parte de los objetivos, poniendo fin a la inequidad, un reto muy importante a nivel internacional. Pero la visión que nos ayuda es cómo el desarrollo sostenible de México y los países de la región, y ahora continente, a través de la cooperación, hace que se encaucen los recursos, los bienes, tecnología, y aprovechar al máximo las experiencias a las zonas donde hay un rezago relevante. Los ejes de acción que tenemos instrumentados son a través de 7 modalidades del ejercicio de la diplomacia, dejando de alguna manera la diplomacia tradicional como el vínculo principal, pero apoyado o complementado con estos 7 ejes, que sería la económica, la deportiva, la ciudadana, la educativa, la humanitaria, la cultural y la científica y tecnológica. Yo uso como ejemplo el tema del sincrotrón en Jordania, que es uno de los ejemplos que para mí son más evidentes, donde varios países que se encuentran históricamente conflictuados territorial, política y religiosamente, pudieron superar sus diferencias, llamémosle así, desde el punto de vista científico, en un proyecto. Y ese proyecto es el sincrotrón de Jordania, donde podemos ver científicos donde sus países de origen se encuentran en situaciones de tensión y de hasta ataques, hasta el escenario donde ahorita están sentados todos ellos buscando propiciar el avance científico y tecnológico. México, a raíz de que la OCDE lo declara como país oferente, tradicionalmente como país receptor buscábamos recibir proyectos donde el desarrollo científico nos ayudara a consolidar la infraestructura, a fortalecer las diversas modalidades del desarrollo de la tecnología y sobre todo buscar que la innovación se convirtiera como una actividad importante. En el momento que México se convierte como país oferente, buscamos que los temas principales que nos ayuden sean a resolverse el tema de la migración, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, la cobertura educativa y la falta de oportunidades laborales para jóvenes. Quiero aclarar que esto era el proyecto pre-COVID, antes de la pandemia. Las prioridades científicas de México a través del CONACYT se desarrollan en 14 ejes que están desarrollados en estas temáticas, pero que lo más importante de alguna u otra manera es el cómo lo vamos a fortalecer. Y es ahí donde buscamos, como antes del COVID, el tema del reto que teníamos como país y derivado de la situación de conflicto generada por la migración o por los escenarios de los migrantes. Teníamos el temor a generar en la frontera sur de México un caldo de cultivo de diversas enfermedades que podría ser
que ya hayan sido superadas en algunos lugares, pero que la situación migratoria y las corrientes migratorias de diferentes países pudieran ser portadores. Estuvimos trabajando con el Instituto Robert Koch en Alemania, con la idea de generar la creación de un instituto que nos ayude a identificar y a estudiar las enfermedades tropicales. En esa estábamos cuando la pandemia nos agarró a todos. No estamos preparados con infraestructura científica. No quiero entrar a discusión en el sentido médico, de infraestructura de capacidades, sino más bien de desarrollo científico. Los escenarios económicos neoliberales pasados nos ayudaban a desarrollar ciertos intereses de atención médica en ciertos productos que no necesariamente eran los que los países necesitábamos. Uno de los escenarios que estamos viendo como parte de la cooperación tiene que ver con cómo no nada más ser consumidores de la ciencia, sino cómo ser los creadores y usuarios de la ciencia propia. No debemos de depender que la fabricación de vacunas esté del otro lado del Atlántico, con respeto. Debemos tener una infraestructura que nos ayude a mejorar la creación de las vacunas propias que cada una de las regiones de Centro y Sudamérica. Por eso CELAC, que es un organismo latinoamericano y que este año le toca la presidencia pro tempore a México, nos corresponde generar las condiciones de cooperación internacional bilateral y multilateral. La Alianza del Pacífico es nuestra estrategia, donde trabajamos con los países Chile, Perú, Colombia como eje, y México como ejes principales, pero multilateralmente acercándonos a los proyectos con Centro y Sudamérica, cómo reactivar la zona denominada el Canal Seco en la parte de Centroamérica, cómo generar de común acuerdo un sistema de alertamiento temprano para fenómenos hidrometeorológicos en el Caribe, cómo buscar a través de los proyectos de cooperación internacional el desarrollo de infraestructura científica en el medio rural del Perú, o en el caso de Chile, por decir un ejemplo, donde casi el 50% de la población se concentra en una zona metropolitana que en caso de una situación de riesgo son altamente vulnerables, y cómo entrar en este esquema. Ya no vamos a trabajar en la forma del oferente y del receptor. Tenemos que trabajar de manera conjunta, donde el intercambio de las experiencias de ambos países nos ayuda a poder recuperar el conocimiento científico tradicional a través de saberes y haberes comunitarios, pero también el alto desarrollo científico creado por la infraestructura tecnológica y la innovación como un producto que necesariamente es parte de nuestro trabajo. Aquí estamos por llevar a cabo la 8ª reunión de altos funcionarios en ciencia, tecnología e innovación, que se realiza CELAC, Unión Europea, donde el embajador Mauricio Esconero es uno de los principales impulsores y promotores, donde tenemos como objetivo aumentar la movilidad. Tenemos el desarrollo tecnológico. Creo que antes de la pandemia muy pocos habíamos usado los webinars, y a raíz de esto todos nos hemos vuelto en nuestra actividad cotidiana, en la agenda de reuniones, a pesar de que estar en confinamiento doméstico. La agenda personal ya es webinar 1, webinar 2, webinar 3, o sea, tenemos reuniones en ese sentido, y creo que es lo que tenemos que aprovechar, promover el acceso de la infraestructura, pero sobre todo incorporando las innovaciones. Esa es parte de nuestra función latinoamericana, el crear y tener un espacio. Y para finalizar, yo quisiera plantear que tenemos que realizar una alianza regional, y no nada más territorialmente, sino en cuanto a temáticas. Y es ahí que es el desafío conjunto, cómo ir identificando estos. No nada más porque Ucrania se encuentre a miles de kilómetros de distancia, es solamente un espacio de intercambio político, de relaciones diplomáticas, sino también de aprovechamiento de experiencias. Puse ese país como un ejemplo lejano, pero podría haber sido cualquier país de cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Ramón, Paola, compañeros, embajador. Creo que este es un espacio muy provechoso y debemos seguir aprovechando para intercambiar. Saludos y muchas gracias. Thanks to all of you. You have been very obedient and very polite with the time allocated to you. I think that now we should consider half an hour for the debate, not to get until 7 o'clock our time, but let's say 10 to 7. And in the questions raised by participants, there is no one general. There is one on the Caribbean, one on Mexico,
that you could answer bilaterally, even in writing now. And so I will launch the debate with a general question addressed to all of you, and going exactly to the core, I think, of the subject of this webinar, which is future, I underline future, cooperation in the area of science and pandemics between the European Union and Latin America and the Caribbean. And my question is very simple. One can react to the surge of a pandemic like COVID-19, and this is the reaction to one problem. But looking to the future, we cannot identify one specific problem. We don't know the future problem, first, and second, COVID-19 has had the advantage, pedagogic advantage, as all crises, to show that really important health problem is not only a problem for the medical profession, but a much wider problem. In this perspective, my question is very simple. Looking to the future, is it possible to continue organizing EU, Latin American, Caribbean scientific cooperation on the basis of a specific projects, or do we need a permanent platform? It's clear that I think that we need a permanent platform, but it is up to you to decide. The second question is whether this permanent platform can be limited only to people like you, Alejandra and Gustavo, that is to say, officials in the governmental structures, or must include all actors involved in scientific collaboration, officials, universities, research centers, or whoever. And the third question is a very practical one. This is not so easy to organize. Maybe the next GDSOM meeting could look at the example of the EULAC Foundation that has been instrumental in organizing multi-actor, multi-level forms of dialogue and cooperation. So, summarizing, projects or platforms. Second, platforms only of officials or of all actors. Third, concretely, what is the instrument that we can use for these platforms? The floor is yours. We have, let's say, 27 or 30 minutes to discuss. Who wants to begin? Alejandra, you begin, because in EULAC Focus, we discussed this. So go ahead. And in the meantime, the other think about their answer. Bueno, gracias, Ramón. A ver, la primera pregunta ya la respondiste vos. Yo creo que es necesario mantener la plataforma. Quizás, como dije en mi presentación, es necesario repensarla y reanalizarla. Como dijo Gustavo Cabrera, hay temas que en este momento están siendo desafiados, ¿no? Por ejemplo, el tema de movilidad. También desde nuestra región de América Latina y Caribe tenemos que pensar qué tipo de movilidad queremos. No solamente la movilidad que nos proponen hacer. Hay instrumentos que la Unión Europea, y bueno, yo soy NCP de Marie Curie, o sea que los conozco, a los de Erasmus, conozco a todos. Hay instrumentos que son muy valiosos para nuestra región. Y hay otros que hay que tomarlos con pinzas, porque en un sistema científico y tecnológico que esté tratando de fortalecerse, los puede debilitar. Entonces, a tu segunda respuesta voy a tratar de unificar todo, porque hiciste varias y si no me voy a explayar demasiado. Durante mucho tiempo, todo el proceso de diálogo político regional fue acompañado por proyectos, como el de PERMED, ¿no? EULAC PERMED. Yo tuve la suerte, como hace 10 años que ya trabajo en el ministerio, tuve la suerte de poder participar en muchos, por ejemplo, en salud, en TIC, hasta en aviación. Y la verdad es que trabajar por proyectos
te da la posibilidad de ver y de sumergirte y de profundizar las temáticas y realmente pensar qué posibilidades hay de cooperar entre nuestros países y la Comisión Europea. Pero si nos centramos solamente en los proyectos, nos quedamos con una visión muy pequeña del problema. Y creo que es necesario poder discutir y replantear y repensar las estrategias de cooperación de ambas regiones. Y justamente porque hay situaciones que en nuestra región pasamos, por ejemplo, con esto del COVID, que lo que yo espero que se haya entendido, las particularidades que tienen nuestros países en la lucha de determinadas pandemias, porque se nos mezclan con otros problemas endémicos que nosotros tenemos, que son las desigualdades, la exclusión, los problemas de poder financiar las actividades y a nuestros propios científicos. Entonces, todas esas problemáticas las tenemos que repensar, tratar de definir temáticas, y no solamente, ¿y por qué es esto? Porque nuestra región, y vos, Ramón, lo sabés mejor que yo, tenemos, yo lo dije lo llamé fragmentación política, pero no tenemos una institucionalidad fuerte en nuestra región como para poder cooperar con la Comisión o la Unión Europea como tal. Entonces, nosotros tenemos que repensar y fortalecer mucho nuestro grupo de cooperación regional para después poder cooperar de manera consciente e inteligente con la Comisión Europea, que es sumamente, que tiene proyectos sumamente abiertos, que se pueden participar en todos los instrumentos. Nosotros tenemos experiencia con muchos grandes, ya corto, pero necesitamos tener una cooperación birregional inteligente para que se pueda traducir en resultados concretos para nuestros países. Okay, thank you. Now, Joy St. John, and then Antonella Cavallari. Joy. Thank you. I always feel that a program or platform, an ongoing linkage is better. And I think we have to admit that pandemics are here to stay. The precise way in which they will exhibit is unknown, it is true, but there are some principles, there are some fundamentals that are used in pandemic planning. And one of those is the understanding of the need for a multi-sectoral response, multi-sectoral planning and response. And therefore, I really think that the involvement of other sectors is critical. They bring perspectives that other sectors may not have. And when you're looking to sort yourselves out and come out of the pandemic, you need a multi-sectoral response. So it makes sense to involve them, not only in the planning, but also to ensure that there is really a proper response when you're coming out of the pandemic. So that is my contribution. Thank you. Antonella? De micro. Oh, gracias. Sí, la verdad que estaba pensando, escuchando tu pregunta y también tu respuesta, de que tenemos que estar preparados antes que vengan las emergencias. Entonces yo creo que el trabajo fundamental es lo de prepararnos a través de los instrumentos que tenemos, como ya estaba diciendo en mi intervención al comienzo, y pensando cuáles podrían ser los próximos desafíos. Este del COVID tampoco surgió de la nada, o sea, era muy difícil prever que la magnitud de esta pandemia, pero sí algunos habían ya previsto que íbamos a enfrentar este tipo de problemas. Entonces, financiar la investigación, fomentar las redes de intercambio de informaciones a respecto de algunos desafíos
y me refiero sobre todo al desafío del cambio climático, estamos a tiempo para prevenir el desastre. O sea, por ejemplo, ahora estamos todos concentrados en el COVID, perfecto. Va a, digamos, un problema con el cual vamos a convivir lastimosamente por bastante tiempo y conlleva una serie de consecuencias en términos de cohesión social, en términos económicos, obviamente, pero tenemos que pensar al futuro desde ya y prevenir, concentrarnos en la acción de prevención. Ahora, esta pandemia surgió también de un relacionamiento que tenemos con el medio ambiente, que yo personalmente pienso sea bastante equivocado. Estamos aprovechando demasiado de los recursos naturales sin pensar a las consecuencias. Tratemos de aprender desde la experiencia. Entonces, aprender significa también prevenir. Y yo creo que concentrarnos, por ejemplo, y el Green New Deal en ámbito europeo es un instrumento formidable. Si nosotros todos tratamos de concentrarnos en el tema del cambio climático y ayudarnos el uno con el otro en esta dirección, yo creo que ya estamos dando una buena contribución y preparamos los países para evitar que se creen otras pandemias, evitar otros desafíos, y cuando vengan estamos ya preparados. Entonces, creo que es un tema que impone un momento de reflexión serio, porque no es justo tampoco volver a lo que hacíamos antes igual a como lo hacíamos antes. Tenemos instrumentos y tenemos que aprovechar de esos instrumentos. Yo pienso que Europa, por ejemplo, puede dar realmente una ayuda muy interesante en esto, tiene una visión. Nosotros trabajamos mucho con varios programas europeos, hay Euroclima, hay otros programas interesantes. Yo pienso que la Fundación, por ejemplo, Paula, podría profundizar este tema. Nosotros estamos abiertos, tenemos un programa, tenemos la idea de llevar adelante un gran proyecto justamente en este ámbito de la economía verde y de la economía circular. Entonces queremos colaborar para aprovechar de lo que tenemos, los instrumentos que nos tenemos para prevenir. Esta es mi idea. Gracias. Y me excuso desde ya, en unos minutos le tengo que dejar. Gracias. Antonella. Gustavo. Muchas gracias. Creo que uno de los principales retos el proceso del método científico y del mismo conocimiento es transmitir los resultados. Hemos escuchado N número de veces a los científicos que su principal cuestionamiento a veces es no encuentran la forma de transmitir esos conocimientos de una manera rápida y eficaz. O las limitantes del idioma también llegan a ser muchas veces un escenario de un muro científico, por llamarlo de alguna manera, el muro bilingüe. No puedes publicar en Science si tu artículo puede ser muy bueno en contenido y en forma, en el idioma original, llamémoslo en español, pero si no tienes la habilidad y la capacidad y la formación para poder escribirlo en inglés, no pasó. Uno de esos limitantes lo podemos resolver tecnológicamente. Y creo que el escenario, estoy mencionando una plataforma que está creando el Colegio de México, donde buscamos a nivel hispanohablantes y escritores hispanos, facilitar la publicación, el subir artículos, sería el equivalente al Science español. Pero eso nos debe de dar una respuesta en cierto núcleo. El reto principal es cómo crear una plataforma donde, así como estamos ahorita comunicándonos en el número de lugares del mundo en un solo momento, poder tener la información y el conocimiento en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Ese va a ser el reto importante porque tenemos que bajar la información a la forma más popular y común del conocimiento.
Esta transmisión no nada más debe de ser en los resultados científicos de laboratorio, sino cómo aplicarla y cómo llevarla hacia el trabajo comunitario. La labor de nosotros, los científicos sociales, debe de ser cómo debemos de trabajar en transmitir hacia el resto de la comunidad, de la región o del continente, en un lenguaje apropiado, práctico e inmediato, todos los resultados científicos que nos puede generar un gran trabajo, un gran proyecto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones cuando escucho o leo el anuncio de la nominación del premio Nobel en cualquiera de los temas, híjole, son temas tan científicamente específicos que digo, ¿cómo podríamos bajarlo para que se conociera en el resto? Y ese es el reto. La cooperación va a ser parte, pero el reto es la transmisión. Los resultados, podemos llegar hasta el punto más recóndito de la pampa argentina o del desierto africano o de las grandes extensiones chinas, podemos llegar, pero ¿cómo vamos a llegar y con qué información vamos a llegar? Ese es el reto principal. Con esto termino, Sí. Ramón, perdón. Si me permitís, como Sí. ya estamos llegando al final de la disponibilidad de los panelistas de tiempo y también de los participantes, ya podríamos ir enfocando la conclusión de nuestro webinario que dejaré a Paola Amadei hacer al final. Pero yo querría apuntar algo dirigido en particular a Lila. Antonella se ha ido, pero me imagino que Florencia aún estará allí, y también a la presidencia mexicana de la CELAC. Y es un problema en el cual el proyecto EULAC Focus, que tuve el honor de coordinar, trabajó mucho y que yo ya discutí también con el embajador Mauricio Escanero a finales del año pasado en Bruselas. Desde el punto de vista de la Unión Europea, pero también de América Latina y el Caribe, hay dos problemas institucionales que, si no se abordan adecuadamente, harán fracasar muchos de los intentos de creación de plataformas. El primer problema es que se superponen muchos niveles. Tú, Gustavo, lo has dicho. Por un lado hay la Alianza del Pacífico, por el otro lado hay la cooperación con la Unión Europea, y podrías haber dicho, por el otro lado hay la Organización Mundial de la Salud, y por el otro lado hay la cooperación con el ILA, que es latinoamericana, italiana, y podrías decir lo mismo con lo iberoamericano en España. Estos distintos niveles existen y seguirán existiendo, porque tienen su lógica y su propia dinámica y naturaleza. Pero se tienen que articular. La palabra clave que lanzó EULAC Focus era articular. Y como aquí estamos entre amigos, incluyendo todos los participantes, articular no quiere decir manipular para desde uno de estos niveles aprovecharse de los otros. Quiere decir articular. Y esto no es fácil. Yo, de la última intervención de Antonella como directora general de Lila, extraigo una voluntad de articulación que me parece que es una cosa útil, pero el mal de la articulación es que necesita articulador. No hay articulación sin alguien que articule, y no es fácil articular. Y desde este punto de vista yo creo que se tienen que buscar los buenos articuladores que puedan articular lo que se tiene que articular. La segunda reflexión es que, sobre todo en América Latina y el Caribe, tenéis que comprender que cuando hablamos de la Unión Europea, y hablamos de la Unión Europea, no de los Estados miembros, sino del propio nivel de cooperación de la Unión Europea y sus programas, allí hay un problema, y es que la Unión Europea no es el equivalente para la Unión Europea del gobierno mexicano para México. Esto no es un Estado federal. La Unión Europea tiene en particular competencias en plural. Y como tiene competencias en plural, para ti, Gustavo, y para ti, embajador Escanero, es evidente que ligan el cambio climático con el COVID-19.
Pero esto no hables al Tratado de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea, el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, una guerra es el cambio climático, otra guerra es la salud, otra guerra la educación superior y otra guerra la investigación, porque son bases jurídicas distintas, con procedimientos distintos, direcciones generales distintas. Por lo tanto, cuando criticamos a la Unión Europea, y yo lo hago demasiado a menudo, sepamos que su tarea es muy difícil, porque tiene que articular cosas que para ella son distintas y esto no es fácil. Pero para esto vosotros podéis incitar y podéis ayudar. Y a la hora de preparar vuestro Girisom, tenéis que saber que cosas que son evidentes para vosotros no son evidentes para la Unión Europea, claro, y se la tienen que ayudar e incitar. Pero esto me temo que vuelve de nuevo a lo que personas como Alejandra conoce, y era el sentido de mi primera pregunta de las plataformas. Si no hay plataformas articuladoras, será imposible que lo obvio, lo de los multisectors, in your words, Joy, that we have to have multisectorial approach. When you have this multisectorial, these different sectors, in terms of different competences and different agencies, it's very difficult to articulate the different sectors, and this is one of the main challenges. But the advantage of the moderator is that if one doesn't talk at the beginning, has the privilege of talking at the end, which is what I always do, and too much. I talk too little at the beginning and too much at the end. So this is for Paola to finalize. It's unfortunate because I would have wanted to tell you what her experiences have been with the multisectoral. Go ahead for a few minutes. Time? Well, yes, you're quite right. It is not an easy undertaking. And especially when you have economic issues as the Caribbean is having with tourism, what has really helped CARFA in the tourism sector is that we had a program, a tourism and health program going, so they are accustomed to talking to us. So all the time this has been evolving, we've had a working group working with them. And now there are specific mandates from the heads of government to come up with protocols for opening up tourism. We've just continued the work and intensified it. But it really is important to get past the difficulties, find some common points of understanding, and then work from there. The other sector that has been a challenge because they have so many numbers to deal with is the education sector. So we've also been working with the education sector on how we can safely return to schools, even as they are using the virtual platform for both e-learning and also testing. So the multi-sectoral walk is very difficult. I won't lie. It's difficult to have a common understanding, but it's imperative, especially with COVID-19. Thank you, Dr. St. John. Con el permiso de la doctora St. John voy a concluir en español y para empezar, ustedes verán ahora en su pantalla que he lanzado una pregunta y le pediría a todos ustedes de contestarla de manera que podamos desde la Fundación EULAC tener un récord del interés que este webinar ha tenido para ustedes. Es solo una pregunta, entonces si ustedes tienen más comentarios, no duden en enviarlo, sea a través de la función de pregunta y respuesta, que todavía está activa, sea sucesivamente a la dirección de correo que hemos indicado
en el mensaje que le hemos enviado al momento de la inscripción. Muchísimas gracias a todos los panelistas y al moderador y por supuesto a las dos copresidencias que nos han acompañado también en esta oportunidad. Es cierto que esta vez el número de participantes del público fue un número más pequeño que en otras ocasiones. Sin embargo, y voy a cerrar ahora, si todo lo que querían ya han votado la encuesta, espero un par de segundos porque veo que todavía hay algunos de ustedes que están votando, pero lo que le quería decir que efectivamente si es cierto que el número de participantes ha sido inferior a lo que tuvimos en otra oportunidad, sin embargo entre los participantes están muchos representantes de Estados miembros y de redes científica, de manera que espero que estas reflexiones que ustedes han compartido puedan dar fruto y puedan ayudar el trabajo de cooperación futuro entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. En particular he visto que uno de los temas que más interesaba el público era el tema de la circulación de la información científica y es un tema que ha sido también enfrentado por ustedes. Como le decía al principio, la grabación de este webinario será disponible mañana por la tarde en el sitio web de la Fundación. Ustedes también podrán encontrar ahí la grabación del otro webinario. En particular quería hacer referencia al primero de ellos, en el cual participó un representante del Centro Común de Investigación de la Unión Europea que habló de algunos de los programas de cooperación científica actualmente en curso. Como le decía, nos volveremos a encontrar, si no es antes, por lo menos el 15 de junio, para un diálogo de periodistas, Unión Europea, América Latina y Caribe, dedicado a la pandemia y a la infodemia. No es un tema que ha surgido en su discusión, pero sí es un tema de lo cual todos hemos sufrido en ese tiempo de encontrarnos con información no necesariamente siempre fidedigna, que pero se creaba pánico y preocupación entre el público. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día en América Latina y el Caribe, una buena noche por aquí en Europa y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, saludos, hasta Gracias. pronto. Saludos, muchas gracias. Gracias Paola, gracias Ramón, gracias a todos. Saludos, saludos. Bye bye, stay safe everybody. Thank you.